Nuestra transmisión en vivo lo puedes hacer a través de nuestra página web www.diosestapresente.org. Dios los bendiga. Somos Dios está presente. En esta mañana quiero compartir, y para mí pues esto fue algo fuerte dentro de mi corazón, hablar acerca de la renovación de la mente. El apóstol Pablo da una exhortación a la iglesia y dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto está en Efesios 4:23. Esto os digo, dice, renuévense en el espíritu de vuestra mente. Y quiero hablar acerca de esto, y porque el apóstol Pablo exhortó y dijo: esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles. Cuando habla de los gentiles, está hablando de los que no tienen a Dios, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos y ajenos a la vida de Dios. Dice: ustedes no pueden ya andar como los que no tienen a Dios. Ustedes deben renovarse en la mente, en el espíritu de la mente. Igualmente encontramos nosotros en el libro de Proverbios 23:7, que dice: tal cual es el pensamiento en su corazón, tal cual es. Es decir, lo que pensemos, eso somos. Por eso es importante la renovación del entendimiento. Nosotros somos lo que pensamos, y el mandato es no andar como los que no tienen a Dios, sino que nosotros cada día, el Señor está renovándonos en el espíritu de la mente para que nosotros realmente caminemos conforme a lo que Dios quiere. Ahora, la pregunta que nos podríamos hacer es: ¿cómo yo puedo renovar mi mente? En primer lugar, el renovar la mente tiene que ver con no tener una mente dividida. No tener una mente dividida. El profeta Elías exhortó al pueblo de Israel en la generación de su tiempo, allí en Primera de Reyes 18:21, y les dijo esto a todo el pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, pues vayan en pos de él, pero no anden en las dos aguas. Eso era lo que estaba diciendo el profeta Elías. No claudiquen, no estén un día aquí y otro día allá. Un día pienso esto, al otro día ya no pienso esto. Ustedes deben estar decididos para que no tengan una mente dividida. No claudiquen entre dos pensamientos. ¿Por qué razón? Una mente dividida es una mente que no está definida en Dios. Una mente dividida es una mente no definida en Dios. Se amolda al mundo exterior, camine de acuerdo a las conveniencias. Israel, por ejemplo, decía amar a Dios, pero también a los dioses de Canaán. Ellos seguían a Baal. ¿Por qué seguían a Baal? Porque era el dios de la lluvia, porque los paganos de esta tierra creían que Baal era el dios de la lluvia, de la cosecha, de la prosperidad. Entonces Dios, por eso, a través de la boca del profeta Elías, ordenó que no lloviera durante 3 años, y hubo una sequía tremenda. ¿Por qué? Porque se habían olvidado de Dios y estaban creyendo que quien daba la lluvia era ese Dios que adoraban los de Canaán. Entonces Dios cerró las fuentes de los cielos para que ellos miraran quién era el que hacía llover. Muchas veces, por eso, cuando claudicamos entre dos pensamientos, Dios cierra las fuentes de la bendición, de aquellas cosas que creemos que son las que nos dan el sustento. A veces creemos que quien nos da el sustento es una persona, una institución, pero Dios
en este sentido es celoso de que no le demos la gloria al hombre, sino que entendamos que toda bendición viene de arriba, viene del Señor. Y el Señor es celoso en el sentido en que levantemos ídolos en el corazón. Cuando tenemos ídolos, es decir, exaltamos o adoramos algo que no es Dios, entonces estamos claudicando entre dos pensamientos. Por eso el Señor dijo, no pueden amar a dos señores. O aman al uno o aborrecen al otro, pero no a dos. O son realmente definidos con Dios, o entonces, como dijo Elías, pues sigan entonces detrás de Baal, pero defínanse, no estén andando en dos pensamientos. Una mente dividida, según la palabra de Dios, entonces, no es una mente no definida. Una mente dividida también es una mente inestable. Santiago capítulo 1, verso 8, dice la palabra de Dios: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, el doble ánimo significa, cuando vamos al griego, tiene que ver con una doble alma. Es decir, no hay algo que esté completamente unido o entero, sino que está dividido. Entonces, ese doble ánimo trae que seamos inconstantes, que seamos duales. Entonces, Santiago está hablando de que no podemos tener doble ánimo, no podemos tener una mente dividida. Y allí en el libro de Santiago, entonces el Señor también está hablándonos y diciéndonos que la causa de que nuestra mente está dividida, ahí dice en el verso 5, dice que tiene que ver con la fe. En el verso 5 de este Santiago capítulo 1 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, una mente dividida está así y es inestable, inconstante, porque tiene un problema de fe. Ha perdido la fe, no cree que Dios le resuelva este asunto, entonces corre para un lado, corre para el otro y vive dudando acerca de lo que Dios puede hacer. Entonces, al tener duda, se vuelve inconstante y entonces dice que se hace semejante a la onda del mar, que es arrastrada de una parte a otra. Es decir, esa inestabilidad la compara la palabra del Señor como esas ondas del mar que van y vienen, se acercan a la orilla, se alejan y no tienen una cosa estable. Es decir, que al no tener fe, no tienen un fundamento claro. Una mente dividida es inestable a causa de no tener fe. Una mente dividida, dice también que es inestable a causa de un problema de paciencia. Dice en el verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, un problema de inestabilidad tiene que ver con falta de fe y tiene que ver con falta de paciencia. Porque la paciencia hace que yo espere esa obra completa. La paciencia hace que yo espere algunos procesos. La paciencia hace que yo no aborte las promesas de Dios. La paciencia hace que en los tiempos difíciles nosotros podamos esperar y no estemos absorbidos por el afán de la inmediatez. Es que quiero que sea ya. Muchos han abortado grandes cosas que Dios quiere hacer por la impaciencia. Y uno de las cosas importantes que Dios ha dado al creyente y como fruto es la paciencia. La fe y la paciencia. También dice, cuando habla de que una mente dividida es inestable, el hombre de doble ánimo es inestable, es inconstante, porque tiene falta de fe, porque
le falta paciencia, pero también dice en este mismo pasaje, en el capítulo 1, porque le falta sabiduría. Es inestable porque falta sabiduría. En el verso 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando falta la sabiduría, entonces comenzamos a actuar neciamente y comenzamos a tener inestabilidad y no sabemos levantar las cosas sobre un fundamento claro y comenzamos a edificar una casa inestable y tiene que ver con la sabiduría. Entonces, una mente dividida es una mente que no está definida. Una mente dividida es una mente que es inestable. Pero una mente dividida es una mente que sigue las corrientes de este mundo. Allí en Efesios capítulo 2, verso 2, Efesios capítulo 2, verso 2, dice la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, que todos nosotros anduvimos en otro tiempo conforme a la vanidad de la mente, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, la renovación de la mente tiene que ver con quitar de nosotros una mente dividida. Y una mente dividida es una mente que no está definida, es una mente que es inestable en sus pensamientos. Y ya vimos por qué es inestable, porque no está fundamentada en la fe, en la paciencia y en la sabiduría, pero también es una mente que solo sigue las corrientes del mundo. Pero es muy importante que miremos este verso 2, que dice que la corriente de este mundo está manejada o está conforme al príncipe de la potestad del aire. Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué significa príncipe de la potestad del aire? ¿A qué se refiere? La potestad del aire es la que maneja las comunicaciones y a través de ella toma poder y controla las mentes humanas para anular, subyugar otra clase de pensamientos y establece la cultura del mundo. ¿En quién opera esta potestad? En los hijos desobedientes. Entonces yo veo que la palabra del Señor habla de los hijos de Dios. La vez pasada cuando hablé del trigo y la cizaña, habla de los hijos del reino, pero ahora habla de los hijos de desobediencia. Cuando hay hijos que no están obedeciendo, entonces la potestad del aire les maneja su línea de pensamiento de tal manera que viven conforme a las corrientes de este mundo, porque esta potestad maneja las comunicaciones y maneja a través de las comunicaciones, ejerce un control sobre las mentes para traer una cultura y suplantar o desarraigar la cultura de Dios, la cultura del reino de Dios. Entonces, una mente dividida no puede andar conforme a las corrientes de este mundo. Las corrientes de este mundo tienen su propia doctrina. El humanismo es uno de ellos. El humanismo es un movimiento que comenzó a partir del Renacimiento, y el humanismo cree que la razón humana tiene un valor supremo, sublimiza el valor del hombre sin decir, no dice el reino que el hombre no vale, pero el valor del hombre está en el Creador que lo hizo y a él devolver.
Pero el humanismo hace que el hombre sea como Dios. Es una doctrina que se opone, que es antropocéntrica, es decir, que donde el hombre es la medida de todas las cosas, y se opone al teocentrismo, en donde Dios es el centro de todo. Y este humanismo se ve legítimo para alcanzar por sí mismo la fama, la gloria, el prestigio y el poder, aparte de Dios. Pero también hay otras corrientes que manejan el mundo moderno. El hedonismo. El hedonismo viene del griego hedone, que significa placer. Es la doctrina según la cual el único bien es el placer y el único mal es el dolor. En consecuencia, la felicidad humana la sitúa en el placer. Para el hedonista el placer es lo único y es el supremo bien. El hedonismo tiene un carácter individualista. Busca el placer presente, ya que el pasado fue destruido y no existe, mientras que el futuro es dudoso y no sabe si será o no será, así que vive el presente. Esa es la cultura hedonista. Entonces, cuando miramos estas doctrinas que manejan las corrientes del mundo, entonces podemos entender que el humanismo centrado en sí mismo es egocéntrico. Pero Dios nos llama a que Cristo sea el centro de la vida. Entonces los hijos de desobediencia se dejan arrastrar por el humanismo. Es que yo siento, yo creo, yo pienso, yo deseo. Y todo se va en el yo. El hedonista entonces se basa en el placer. Lo que me causa placer, eso es lo que me da felicidad. Y si no siento placer, entonces no lo sigo porque me causa dolor. Pero entonces, ¿qué haremos con la palabra del Señor que nos habla acerca de que si alguien quiere venir en pos del Señor, lleve la cruz? Hay momentos de dolor. Si Cristo vivió momentos de aflicción y dolor, ¿cómo podemos escapar de una vida que está marcada por el dolor, por el pecado? La única que puede librarnos del dolor es venir a Jesús para traer consolación en Él. Él es el único que tiene la respuesta al dolor, porque Él es el varón experimentado en quebranto, el que puede sanar las heridas del corazón. No es huyendo del dolor, es viniendo con el dolor a Cristo para ser sanada. Entonces, hay muchas corrientes en el mundo de hoy. Y el hombre, al seguir las corrientes del mundo, entonces comienza a tener una mente dividida. En días pasados escuchaba a un varón que me pareció muy importante, que él hablaba acerca de lo que es la cultura del hombre posmoderno después del siglo XX, o sea, el hombre del siglo XXI. Y él relató muy bien lo que es la cultura, la corriente de este mundo en el hombre de hoy. El hombre de hoy es consumista, decía él. El hombre de hoy es hedonista, es materialista, es egoísta, solo vive en el momento. Es un hombre sin sueños, es un hombre sin compromisos morales y tiene un rechazo instintivo a todo. Es un hombre que predomina los sentimientos a la razón. En el humanismo quizás predomina más la razón, pero en el hombre posmoderno son más los sentimientos. El hombre posmodernista es excesivamente dependiente del ambiente exterior. Es decir, si el ambiente es bueno, entonces soy feliz, y si no, depende de lo externo, no de lo interno. No tiene fuerza interior para soportar nada. Por eso tiene que ayudarse de toda clase de terapias, incluyendo terapias de toda clase, psicológicas, físicas, de todo. Y la iglesia es una terapia más. La iglesia pasa a ser una terapia más. Y cuando ya la iglesia le suplió y le sanó lo que necesitaba, se va. Pero no tiene raíz, no tiene fundamento. Por eso es inestable, como dice la palabra. El hombre posmoderno, entonces, buscando terapias, entonces entra a la meditación trascendental, a las disciplinas orientales que están llenas de demonios,
al esoterismo, a la nueva era, buscando las terapias para ser feliz. El hombre posmoderno cuida del cuerpo como centro de todo, súper delicado, débil, con tendencias a buscar a Dios en todo lo creado, en la creación espanteísta. El hombre posmoderno vive en constante crisis emocional y relacional, por eso busca al terapista. Y es un comprador compulsivo. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que no sigamos la corriente de este mundo, está diciendo no tengamos la mente dividida entre lo que Dios dice y lo que la corriente del mundo habla. Seamos de una misma mente y de un mismo parecer. Primera de Corintios nos exhorta el apóstol Pablo diciendo en Primera de Corintios 1:10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya en vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando el hombre comienza a caminar en las corrientes del mundo, entonces comienza a tener una mente dividida. Y es importante que nosotros vengamos al Señor y vengamos a ser de una misma mente dirigida por el Señor. Entonces, ¿cómo renovamos la mente? Empecemos no teniendo una mente dividida. ¿Y cómo puedo tener yo una mente que no esté dividida? Tomando decisiones de seguir a Dios. Tomando decisiones de seguir a Dios. Tomando decisiones de establecerme en la fe, porque la mente inestable tiene que ver con falta de fe. Hay que poner fundamento. Cuando el Señor habla de una parábola donde dice que alguien edificó su casa en la arena y otro edificó su casa en la roca, está diciendo que el edificar la casa en la roca es tener un fundamento, porque Cristo es la roca. Pero aquel que edifica su casa en la arena, dice, sobre los dos caen los vientos, sobre los dos caen las tempestades, sobre las dos casas caen las lluvias. Pero la casa que permanece es la que está fundamentada en la roca. Pero la casa que es destruida es la que no tiene fundamento y ha sido levantada sobre la arena. Nadie puede decir, creyentes o no creyentes, sufrimos las mismas a veces aflicciones. Pasamos trabajos. Pero la diferencia es que el que tiene a Cristo tiene un fundamento firme y su casa no se cae. Y su casa permanece, porque está fundamentado en la roca, que es Jesucristo. Entonces, la renovación de la mente tiene que ver con alejar de nosotros una mente dividida. No tener una mente dividida. Pero en segundo lugar, tiene que ver con tener la mente de Cristo. En Primera de Corintios, capítulo 3, verso 15 y 16, dice la palabra del Señor: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros, mira que no está hablando de Pablo, más yo, está hablando nosotros, está hablando de la iglesia, está hablando de los hijos de Dios, que tenemos la mente de Cristo. Pero ¿cómo hacemos para tener la mente de Cristo? ¿Cómo hacemos si mi mente divaga? Si hoy pienso una cosa, mañana otra. ¿Cómo hago para tener la mente de Cristo? Está hablando del hombre espiritual. Y la Biblia habla de que hay un hombre carnal y un hombre espiritual. El hombre carnal vive conforme a los deseos de la carne, de sus pensamientos, de sus emociones. Pero el hombre espiritual vive conforme a Cristo. Entonces, ¿cómo puedo tener la mente de Cristo? En primer lugar, yo puedo tener la mente de Cristo si, como dice en 1 Corintios 2, 10 al 11, yo tengo una conexión con el Espíritu Santo. Jesús se fue y Él dijo, en mi lugar
yo dejaré al Espíritu Santo y el Espíritu Santo los va a guiar a la verdad. El Espíritu Santo les va a hablar de mí. El Espíritu Santo les revelará lo profundo de Dios. El Espíritu Santo, que conoce lo profundo de Dios, les permitirá que usted pueda oír lo que el Padre dice, porque Él está oyendo lo que el Padre dice y comunica lo que el Padre dice. Entonces, esto nos habla acerca de que por qué Cristo pudo permanecer teniendo la capacidad de pecar, porque fue 100% humano. ¿Cómo fue que Cristo pudo permanecer ante tantas situaciones, ante tanta persecución, ante tanta prueba, ante tantas voces que se levantaban contra Él? ¿Cómo pudo permanecer? Porque Jesucristo tuvo una conexión permanente con el Padre. Y esto nos invita para que nosotros estemos completamente conectados con Dios. Si no desconectamos, las corrientes del mundo nos arrastran. Si no desconectamos, entonces nuestro fundamento comienza a flaquear y la casa puede caer. Si nos desconectamos, entonces no nos definimos en Dios. Y entonces andamos claudicando en dos pensamientos. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo traerá una revelación de las cosas de Dios. En segundo lugar, tener la mente de Cristo tiene que ver con tener su palabra. Jesucristo es el Verbo encarnado. Juan capítulo 1 verso 1 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y verbo tiene que ver con la palabra en acción. Jesucristo es la palabra. Y la palabra de Dios es, nosotros debemos ser llenos de esa palabra continuamente. Si la palabra de Dios habita en nosotros continuamente, esa palabra traerá un derrotero, esa palabra traerá una guía, esa palabra nos llevará a la verdad. Jesús en el Getsemaní dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra es una lámpara que nos guía en lugar oscuro. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la que hará que no nos torzamos. La palabra de Dios es la que hará que nosotros permanezcamos y tengamos un fundamento sólido. La palabra de Dios, como dice en Colosenses 3:16, que la palabra de Dios mora en abundancia en tu corazón. Entonces esa palabra hará de que la mente de Cristo esté sobre ti. Que cuando tú piensas, cuando te encuentras ante una situación, tú dices: pero la palabra de Dios dice esto. Y eso es tener la mente de Cristo. Pero la palabra dice que yo debo hacer esto. Pero mis emociones me dicen que yo debo hacer esto. Pero la corriente del mundo dice: ¿qué es eso? ¿Por qué vas a hacer eso? Todo el mundo lo hace. No te preocupes, hazlo tú. Tienes derecho. Necesitas vivir, buscar el placer de la vida. Pero la palabra de Dios te dice: no es el placer. Es la obediencia a la fe de lo que Dios ha dicho, lo que me llevará por el camino correcto y hará que mi casa no caiga. Porque es que el Señor dijo que toda casa dividida no permanece. Y una casa dividida tiene que ver con una mente dividida. Así que nosotros debemos entender que tener la mente de Cristo no es una utopía. No es para los que tienen la aureola, es para el creyente común que vive lleno de la palabra de Dios. Es para cada uno de nosotros. Y si la palabra mora en abundancia en nuestros corazones, esa palabra no nos dejará estar ociosos, no nos dejará ser perturbados con las corrientes y las doctrinas de este mundo, sino que estaremos perfectos y cabales, estables. Entonces, tenemos la mente de Cristo y esa es nuestra meta. Nuestra mente no es: pero ¿yo qué hago con mi mente? ¿Yo qué hago con mi mente? Dios mío, mi mente vuela a yo no sé cuántas revoluciones por minuto. Sujétala al Señor. Cada día sujeta tu mente al Señor, tus emociones al Señor. Trae cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo, porque eso es vida para ti. Eso es vida para ti. Entonces,
cuando la palabra de Dios more abundantemente en tu corazón, lo que tú hables es palabra. No lo que dice la telenovela, no lo que dice el filósofo tal, no lo que dice la universidad, sino lo que Dios dice. Lo que Dios dice. Entonces estarás perfecto y cabal, no inestable, no como la onda del mar, no sin fe, no sin fundamento, no siguiendo la corriente de este mundo, sino establecido en la roca que es Jesucristo. El tener la mente de Cristo tiene que ver con permanecer en su palabra. Y permanecer en su palabra, dice en Juan capítulo 15, verso 5, San Juan capítulo 15, el verso 5. El Señor dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, dice el Señor, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Él está diciendo: yo soy el árbol, yo soy la fuente. Entonces ustedes son las ramas, tienen que estar adheridos a mí para que la savia fluya, para que la savia llegue a la última ramita y se produzcan flores y se produzca fruto en tu vida, un fruto apetecible, un fruto sabio, un fruto de entendimiento. Mira, yo te digo, cuando hablo del hombre posmoderno, y estoy hablando de cómo la cultura ha hecho de que viva de emociones, ¿sí? Ya ni de razón, sino de emociones, y sea lo que muestra las características de esto, que ya no cree en nada, no confía en nadie. Entonces, ¿cómo haremos con esta generación? Esta generación del hombre posmoderno necesita hombres y mujeres auténticos en Cristo. Necesitamos ser auténticos en Dios, que lo que decidimos creer lo seamos aquí y en cualquier parte. No una doble vida, no una mente dividida. Por un lado una cosa y al otro, como el Señor dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque lo que practican son mandamientos de hombre, pero en su corazón no están los mandatos míos. Necesitamos tener los mandatos de Dios en nuestro corazón, hacerlos parte de nuestra vida, porque esa autenticidad, esa veracidad en lo que hacemos y decimos hará que la gente crea. Hará que la gente diga: verdaderamente este es un hijo de Dios. Verdaderamente este es un hombre o una mujer de testimonio. Pero si tenemos una mente dividida, hoy somos espirituales, mañana carnales, hoy somos una cosa, mañana otra. Y entonces eso no le da seguridad a nadie para seguir a alguien que no sabe dónde está parado. La gente necesita ver testimonios vivos en donde Cristo more en nuestros corazones y todos nuestros actos reflejen la cultura del reino. Entonces estaremos listos para influenciar un mundo inestable, un mundo que no sabe para dónde va, un mundo que cada día se torna más débil, porque el necesitar tanta terapia para todo está mostrando una gran debilidad, no tiene fortaleza en sí mismo. Pero nosotros sí tenemos fortaleza en nosotros mismos, porque Jesucristo porque la palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra seguridad, y Él vino a morir por nosotros para que nosotros tengamos la vida de Él y manifestemos el olor del conocimiento de Jesucristo donde quiera que vayamos. Pero si nos juntamos con las corrientes de este mundo, no es que salgamos del mundo, pero que no nos untemos de todo esto, sino que podamos ser luz y sal de esta tierra. Entonces veremos que nuestro testimonio, acompañado por la palabra de Dios, será efectivo para que muchos lleguen a la luz de Jesucristo y conozcan y entren al reino de Dios. Nuestra familia necesita ver eso. Nuestra familia necesita ver hombres y mujeres de fe. Nuestra familia necesita ver hombres y mujeres de convicción que manifiestan a Cristo en todo lo que hacemos.
Esta es la realidad de la vida cristiana. Esta es la realidad de lo que debemos vivir. No una mente dividida, sino una mente por la palabra siendo renovada día en día. Yo glorifico al Señor por haberle conocido desde mi juventud. Y glorifico al Señor porque yo puedo decirles perfectamente que hay una renovación de la mente en mi corazón. ¿Por qué? Porque cada día he buscado su palabra y eso hace que mi mente sea clara. Mientras la gente anda confundida, en la medida que tú busques más la palabra y vivas en ella, tu mente es clara. Nada te confunde fácil. Y Dios quiere llevarnos a ese cimiento y a esa seguridad. Amén. Nuestra transmisión en vivo lo puedes hacer a través de nuestra página web www.diosestapresente.org. Dios los bendiga. Somos Dios está presente.